Buenas noches a todos. Mi nombre es Jesús Rodríguez Urdiales, estudiante del tercer ciclo de la carrera de ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo del Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo de la ciudad de Loja. A continuación voy a proceder a hacer la simulación del ensamblaje de un CPU. Como primer paso, como podemos observar, aquí tenemos lo que es la carcasa del CPU, que ahorita no contiene ningún componente porque vamos a proceder a hacer la simulación. Y como primer paso vamos a colocar la fuente de poder en el CPU. Le damos la vuelta y que encaje correctamente. Colocamos los tornillos a la fuente de poder. Ok, continuamos con lo que es de la placa base. Colocamos lo que es la primera memoria RAM y como pueden observar, aquí hay una muesca y esta debe encajar correctamente con lo que es la entrada del en la muesca de la entrada de la que es la memoria RAM, y le ponemos los seguros para que esta memoria RAM no se mueva. Continuamos con la segunda memoria RAM y de igual manera, como pueden ver, aquí hay un hueco y también se mete en la misma muesca, viendo que encaje correctamente, y le ponemos también los seguros. Vamos a continuar con lo que es el procesador o CPU de la torre. Entonces vemos que estos tornillos encajen correctamente con lo que es en la entrada del procesador. Y lo colocamos en su lugar y cerramos la tapa y ponemos el seguro. A continuación vamos a poner lo que es la pasta térmica. Esto evita que el procesador se caliente, porque el procesador es la parte de la computadora que más se calienta. Entonces colocamos lo que es la pasta térmica y el disipador de calor. Lo que ayudará a esto es a enfriar que no se sobrecaliente mucho el procesador y enfriarlo. Y apretamos los tornillos y enchufamos al puerto, el puerto SATA, lo que es el puerto SATA, el disipador de calor, y con esta flecha colocamos los tornillos a la placa base. Por decir, le vamos a colocar en el CPU. A la placa madre, y colocamos los tornillos a la placa base para asegurar a la placa madre. Damos en OK y continuamos con el adaptador de tarjetas. Continuamos lo que es con la tarjeta de red. La colocamos y que encaje correctamente en la muesca y la apretamos con un tornillo de red. Colocamos lo que es también la tarjeta wifi o tarjeta de internet y también colocamos con su respectivo tornillo. También vamos a colocar lo que es la tarjeta de video y también lo apretamos con un tornillo. Luego vamos a ir con los discos internos. Colocamos lo que es un disco duro HDD. Estos discos ya están quedando obsoletos, por lo que actualmente se utiliza más lo que es un disco sólido, un SSD, y también apretamos con los tornillos al disco duro. Continuamos con las unidades de compartimiento y colocamos lo que es la unidad óptica, lo que sería la entrada del CD, y la apretamos con la unidad óptica
de los tornillos. También lo que vamos a colocar es la unidad de disquete. Actualmente ya no se utilizan los que son los disquetes y colocamos con sus tornillos. Ahora vamos a colocar la pata del cable, lo que es en cables internos, y la colocamos en su respectiva ranura. También cuando colocamos lo que es cables de disquete, viendo que encaje correctamente en la muesca, y vamos a conectarlos. Colocamos también lo que es el cable SATA. Y colocamos los cables SATA a los puertos. El uno va a la fuente, a lo que es conectado a la placa madre. El otro va a la fuente de lo que es le alimenta al procesador. El otro a la unidad óptica. El otro al lector de CD. La otra a lo que es el disco duro. Y esta a la placa madre. Y a continuación vamos a cerrar lo que es la carcasa o la tapa del computador y lo apretamos con tornillos. Lo que vamos a hacer a continuación es conectar los cables del computador. Vamos a conectar el cable del monitor, que es un VGA, para reproducir lo que como el video dentro del monitor, o la tarjeta va conectada directamente a la tarjeta de video. Vamos a conectar lo que es la entrada del teclado, la entrada del mouse, y el cable del internet o cable de red. También colocamos lo que es la antena wifi o la antena de internet y el cable de alimentación, que comúnmente va conectado a la corriente o el toma corrientes de nuestra casa. Y como podemos ver, hemos terminado nuestro ensamblaje, y aquí podemos observar los diferentes componentes que tiene la computadora, con la parte frontal, lateral, y poner un ángulo diagonal. Y aquí podemos observar lo que es la fuente de poder, el disipador de calor que enfría al procesador, la unidad de disquete. Por lo general ahí entran los disquetes que actualmente ya no se utilizan, igual la unidad de disco o CD, que también está quedando desactualizada, el disco duro donde almacenamos nuestra información del computador, el cable SATA que comúnmente con esto conectamos la mayor parte de los componentes del computador, la tarjeta de video, las memorias RAM. Aquí está la una,
Y aquí está la otra, lo que le da la velocidad al computador, o la rapidez. Y por último, la tarjeta madre, que es lo que compone principalmente al computador, al CPU. Gracias.